La Antártida parece un desierto helado, pero esconde secretos fascinantes y extraños cuando profundizas. Desde un mundo oculto hasta hongos mortales. He aquí 20 cosas extrañas encontradas en la Antártida. Número 20. Mundo oculto bajo la Antártida. Recientemente, los científicos han descubierto un mundo oculto bajo la tierra helada de la Antártida. Pero probablemente no es lo que estás pensando. El mundo oculto del que hablamos es un ecosistema oculto que prospera bajo la mayor plataforma de hielo del continente, la plataforma de hielo de Ross. Un equipo de investigadores de Nueva Zelanda perforó más de 1,5 kilómetros de hielo, para ser exactos 500 metros. Para encontrar este mundo oculto, para penetrar en el hielo, se necesitó un sistema especializado de perforación con agua caliente, desarrollado en la Universidad Victoria de Wellington. Su objetivo era muy sencillo. Se trataba de explorar las regiones subterráneas de la Antártida, zonas en las que durante mucho tiempo se especuló que había redes de lagos y ríos de agua dulce bajo el hielo, pero que nunca se habían observado directamente. Sin embargo, este ecosistema superó sus expectativas. Se trataba de un río subterráneo rebosante de vida, enclavado en una vasta caverna con forma de catedral bajo el hielo. En este ecosistema encontraron enjambres de anfípodos, pequeños crustáceos parecidos a las gambas que se agolpaban alrededor de la cámara. Se cree que estas criaturas, de unos 5 milímetros de tamaño, pertenecen al mismo linaje que las langostas y los cangrejos. Por desgracia, debido a su ecosistema oculto, es difícil estudiarlas o aprender más sobre ellas. Con el tiempo, sin embargo, podríamos conocer por fin a estas criaturas que consiguen prosperar en las zonas más inhóspitas del planeta Tierra. Número 19. ADN de hace 1 millón de años. Apenas existe vida en la Antártida en la actualidad, pero podría haber estado repleta de vida hace 1 millón de años. Durante una expedición en 2019, los investigadores del Programa Internacional de Descubrimiento de los Océanos descubrieron muestras de ADN de más de 1 millón de años de antigüedad en los sedimentos de las profundidades del fondo marino del Polo Sur. El equipo perforó a 177 metros bajo el lecho marino, recuperando muestras de sedimentos que se han conservado en condiciones casi diseñadas por la naturaleza para un descubrimiento de este tipo. Gracias a diversos factores, como las gélidas temperaturas, los bajos niveles de oxígeno y la ausencia de radiación ultravioleta, el ADN se conservó bien. De hecho, este ADN se clasifica como ADNA, o ADN antiguo. El ADN descubierto pertenecía a una miríada de organismos marinos, pero la mayoría eran fitoplancton. Estos diminutos organismos capturados en el sedimento cuentan la historia de su prevalencia durante periodos climáticos más cálidos que se remontan a hace unos 540.000 años. Pero, ¿qué más nos dice este ADN de hace 1 millón de años? Además de ayudarnos a rastrear la evolución de las criaturas marinas del continente, también ayuda a los científicos a predecir cómo serán la Antártida y su ecosistema dentro de décadas o siglos. Número 18. Selva tropical de hace 90 millones de años. Es difícil imaginar una selva tropical que prospere en la Antártida, pero eso es exactamente lo que los investigadores han descubierto recientemente. Hace unos 90 millones de años, durante la época en que los dinosaurios vagaban por la Tierra, la Antártida no era el paisaje helado y estéril que conocemos hoy, sino que albergaba una densa y pantanosa selva tropical. Esta es la conclusión a la que han llegado los investigadores tras examinar unos testigos de sedimentos de 90 millones de años de antigüedad, cerca del glaciar de la isla de Pine, en la Antártida Occidental. Estos núcleos, en términos sencillos, revelaron esporas de polen y raíces fosilizadas. A través de estos núcleos, los investigadores descubrieron que la zona, situada a unas 900 kilómetros del Polo Sur, disfrutaba de un clima templado con temperaturas medias anuales en torno a los 12 grados centígrados o 54 grados Fahrenheit. Por otra parte, las temperaturas en el lugar durante el verano podían alcanzar hasta 19 grados Celsius o 66 grados Fahrenheit, mientras que las temperaturas del agua en ríos y pantanos podían subir hasta 20 grados Celsius o 68 grados Fahrenheit. Este clima permitía un entorno de selva tropical similar al de la actual isla sur de Nueva Zelanda. La zona estaba libre de hielo, lo que permitía que la densa vegetación absorbiera más calor solar y contribuyera a un entorno cálido que se reforzaba a sí mismo, incluso durante las prolongadas noches polares.
Una vez más, estos hallazgos ayudarán a los científicos a predecir el futuro del continente austral. Número 17. Manchas de caca significativas. ¿Quién iba a pensar que las manchas de caca darían lugar a descubrimientos significativos en la Antártida? A principios de este año, los científicos hicieron un descubrimiento extraordinario en la Antártida. Utilizando satélites en órbita alrededor de la Tierra, los investigadores han localizado 4 colonias de pingüinos emperador nunca antes vistas. Y no te vas a creer cómo lo hicieron observando cacas, o más científicamente, poniendo manchas de guano en el hielo. Sí, has oído bien. Los pingüinos emperador, los más altos y pesados de todas las especies vivas de pingüinos, son icónicos, pero increíblemente difíciles de estudiar debido a las duras y remotas condiciones de su hábitat antártico. Estas aves viven en el hielo de la Antártida, donde las temperaturas pueden descender hasta 60 grados centígrados negativos. Esto dificulta y encarece la observación directa. Sin embargo, gracias a la tecnología por satélite y a las cacas, hemos conseguido descubrir algo nuevo sobre estas criaturas. El descubrimiento fue posible gracias al escaneo de imágenes por satélite en busca de las características manchas de color marrón rojizo en el hielo, un claro indicador de la existencia de colonias de pingüinos. Sí, has oído bien. Los pingüinos fueron localizados al detectar las zonas donde se reúnen en grandes grupos, que con el tiempo dejan importantes marcas de guano, visibles incluso desde el espacio. Lo asombroso de este método es que no es invasivo y permite a los científicos descubrir y vigilar las poblaciones de pingüinos sin perturbar su comportamiento natural. La identificación de estas 4 nuevas colonias mejora considerablemente nuestro conocimiento de las poblaciones de pingüinos emperador. Antes de este descubrimiento, se creía que la población mundial de pingüinos emperador estaba disminuyendo debido al cambio climático y su impacto en el hielo marino, del que dependen los pingüinos para reproducirse, alimentarse y mudar. Estas nuevas colonias aumentaron el número total de colonias conocidas de pingüinos emperador en aproximadamente un 5%, un paso pequeño pero importante en la comprensión de la imagen completa de su población, salud y distribución. Número 16. Un pastel de frutas de 106 años. Lo último que uno esperaría ver en la Antártida es un sabroso pastel. Y sin embargo, eso es exactamente lo que los científicos encontraron en el Polo Sur. Un pastel de frutas de 106 años. Sí, has oído bien. Una tarta de frutas de más de un siglo, conservada en las heladas garras de uno de los entornos más implacables de la Tierra. Entonces, ¿cómo llegó exactamente este pastel al continente helado? Este pastel de frutas fue descubierto en una de las cabañas de exploración más antiguas de la Antártida, abandonada por la expedición Terra Nova, dirigida por el explorador británico Robert Falcon Scott entre 1910 y 1913. Por extraño que parezca, los investigadores describieron la tarta de frutas como casi comestible. Se encontró en su caja de hojalata original, extraordinariamente bien conservada, lo que dice mucho de las condiciones frías y secas de la Antártida. Supongo que es cierto que este pastel nunca se estropeará. El descubrimiento de la tarta de frutas corrió a cargo del Antarctic Heritage Trust, una organización dedicada a preservar lugares históricos de exploración en la Antártida. El equipo de conservación se mostró encantado de encontrar la tarta, entre otros objetos, y señaló que su aspecto y olor eran casi como para comérsela. Se cree que el pastel de frutas elaborado por Huntley y Palmers fue llevado a la Antártida por el equipo de Scott debido a su alto contenido energético, pero nunca lo consumieron. Su vida útil puede ser increíblemente larga, pero lo malo es que no es la comida más apetitosa que hay. Número 15. Misteriosa pirámide. En el corazón de la Antártida. En medio del vasto e implacable hielo, han surgido informes sobre una misteriosa estructura parecida a una pirámide. La llamada pirámide antártica ha despertado la imaginación y la curiosidad de personas de todo el mundo. ¿Qué es? ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿Es una pirámide de verdad? Aunque a primera vista parece una pirámide perfecta, similar a las que se encuentran en Egipto y Centroamérica, destaca sobre una amplia extensión de nieve y hielo, lo que sugiere una anomalía en las formaciones naturales del continente. Ahora bien, ¿cómo pudo acabar una pirámide en la Antártida? Hay un par de teorías circulando. Algunos sugieren que podría ser obra de civilizaciones antiguas,
aludiendo a una época en la que el clima era muy diferente y la Antártida podría haber sido el hogar de una sociedad perdida. Otros, en cambio, proponen un origen más extraterrestre, sugiriendo que la estructura podría ser una prueba de la presencia de visitantes alienígenas. Sin embargo, los científicos creen que no se trata de una pirámide. Lo que parece ser una pirámide podría ser en realidad un nunatak, un pico de roca que sobresale a través del hielo y la nieve, formado naturalmente por la erosión y la intemperie. Las duras y dinámicas condiciones ambientales de la Antártida pueden esculpir la roca en formas angulares afiladas, incluidas las piramidales. Este fenómeno no es exclusivo de la Antártida. Estructuras similares pueden encontrarse en diversas partes del mundo donde se produce glaciación. A medida que avancen la tecnología por satélite y las herramientas de exploración, es posible que pronto descubramos figuras extrañas e intrigantes en los lugares más aislados del planeta. Quizá para entonces seamos capaces de descubrir cosas más extrañas e intrigantes que ni siquiera habíamos imaginado. Número 14. Datos revelan un continente perdido. Olvidado. Bajo la vasta extensión helada de la Antártida se esconde un continente perdido olvidado. Oculta durante millones de años, la Antártida suele verse como un páramo helado en el fondo del mundo. Sin embargo, investigaciones recientes, o más bien datos perdidos recuperados, han revelado algo enorme debajo de ella. En realidad, la Antártida está asentada sobre un continente oculto. Científicos que utilizan tecnología avanzada, como imágenes por satélite, radares y datos sísmicos, han reunido pruebas que sugieren que bajo el hielo del Polo Sur hay una enorme masa continental. Este continente perdido, denominado Gran Adria en algunos círculos científicos, formaba parte del antiguo supercontinente Gondwana, que incluía África, Sudamérica, India, Australia y la Antártida. Hace unos 140 millones de años, la Gran Adria se separó y emprendió su propio viaje. Y ahora, millones de años después, se ha descubierto lo que queda de esta masa continental bajo el hielo antártico. Los continentes tal y como los conocemos, no siempre han estado donde están hoy. Estudiar los restos de este continente oculto puede decirnos mucho sobre la corteza terrestre, el movimiento de las placas tectónicas y el entorno de la Tierra antigua. Por ejemplo, analizando muestras de rocas y formaciones geológicas, los científicos pueden conocer mejor el clima, la biodiversidad y las condiciones de la Gran Adria antes de que quedara sepultada bajo el hielo y la nieve. El descubrimiento también abre nuevas preguntas y vías de investigación. Número 13. Lago del tamaño de una ciudad. En 2022, los investigadores descubrieron algo tan significativo como un continente oculto bajo la Antártida, un lago del tamaño de una ciudad. El descubrimiento de este lago del tamaño de una ciudad pone en tela de juicio lo que creíamos saber sobre el medio ambiente antártico y su capacidad para sustentar la vida. El agua y los sedimentos de este lago pueden revelar información sobre la historia climática del planeta que se remonta a miles o incluso millones de años. Este remanente de masa de agua cubre un área de 230 kilómetros cuadrados y podría llevar fácilmente a los científicos a un entorno de más de 34 millones de años de antigüedad. Número 12. Meteorito de 8 kilos. En 2023, un descubrimiento envió ondas de emoción a través de la comunidad científica. Un meteorito de 8 kilos, aunque no suena significativo, este meteorito proporcionó mucha información sobre el espacio exterior. Los meteoritos como este se clasifican en función de su composición. Pueden ser de hierro o de hierro pétreo. Cada tipo proporciona información diferente, desde la edad del sistema solar hasta los procesos que forman los planetas. El meteorito de 8 kilos hallado en la Antártida podría ayudar a responder preguntas fundamentales. ¿Cómo se formó el sistema solar? ¿Qué materiales estaban presentes durante su formación? Y quizá la más intrigante, ¿proceden del espacio los componentes básicos de la vida en la Tierra? El proceso de estudio de este meteorito comienza con una cuidadosa recolección. Para evitar la contaminación, los científicos utilizan herramientas estériles y toman notas meticulosas sobre su ubicación y orientación. En el laboratorio, el meteorito se corta en finas secciones para su análisis, mediante técnicas avanzadas como la espectrometría de masas y la microscopía electrónica.
Los investigadores desvelan los secretos que el meteorito ha transportado a través del cosmos durante miles de millones de años. Número 9. El cangrejo Hoff. Esta es posiblemente la criatura más asombrosa que prospera en la Antártida. También conocido como el cangrejo yeti, esta criatura tiene una extraña característica. Cría bacterias en sus pelos. Esto no tiene sentido si no se sabe nada de estas criaturas. Los cangrejos Hoff viven en respiraderos hidrotermales de las gélidas aguas de la Antártida, donde las temperaturas pueden alcanzar unos abrasadores 721 grados Fahrenheit. Esto significa que este cangrejo equilibra constantemente el frío extremo y el calor extremo. En un entorno tan duro como el hábitat de los cangrejos Hoff, es difícil conseguir comida. Estos cangrejos sobreviven utilizando su pelo, conocido como seti, que cubre todo su vientre para albergar bacterias que recolectar y comer. Pero quizá lo más sorprendente de estas criaturas es que, a pesar de su nombre, no son verdaderos cangrejos, sino más bien langostas rechonchas. El océano es realmente un lugar aterrador, ¿eh? Número 8. Araña antártica con guantes de boxeo. ¿Te dan miedo las arañas? Pues siento decírtelo, pero estos tipos siguen demostrando que pueden sobrevivir en los lugares más inhóspitos, incluidas las aguas antárticas. Si de algún modo te encuentras en las gélidas aguas del mar embravecido de la Antártida, descubrirás un mundo de criaturas extrañas y fascinantes, entre ellas la especie de araña marina recientemente identificada. Esta peculiar criatura, hallada a unos 4.000 metros bajo la superficie, presenta características que parecen sacadas directamente de una novela de ciencia ficción y de la pesadilla de un aracnofóbico. Con un extraño cuerpo amarillo, 4 ojos casi negros y grandes garras bulbosas que parecen guantes de boxeo, la araña de mar es capaz de asustar a cualquiera. A diferencia de la mayoría de las especies de arañas, esta criatura no come con la boca, sino que utiliza una probóscide en forma de pajita para ingerir alimentos. Aún más peculiar es su método de respiración. Esta araña de mar respira por las patas. Por extraño que parezca, la araña de mar es pariente lejana del cangrejo herradura. Es más, estas criaturas no son verdaderas arañas ni tampoco crustáceos. Son un grupo distinto de artrópodos marinos que se han adaptado a la vida en el océano de formas fascinantes. El descubrimiento de esta monstruosa criatura es solo la punta del iceberg. En cuanto a la vida por descubrir que acecha en el entorno bentónico del océano austral, cada expedición revela nuevos secretos y profundiza en nuestra comprensión de estos complejos ecosistemas. Número 7. Las antiguas aguas subterráneas marcianas. Gracias al poder de la tecnología moderna, los científicos han hecho un descubrimiento revolucionario. Un meteorito de Marte hallado en la extensión helada de la Antártida ha proporcionado pruebas convincentes de la existencia de antiguas aguas subterráneas. En el planeta rojo, la Antártida, el continente más meridional de la Tierra, es un tesoro de meteoritos. Su entorno frío, seco y estable, junto con el contraste entre los meteoritos oscuros y el hielo blanco, lo convierten en un lugar ideal para encontrarlos. Cuando un meteorito aterriza en la Antártida, su entorno garantiza su buena conservación. En 1984, se descubrió un meteorito en la Antártida, y los últimos hallazgos revelan que no se trata de una roca cualquiera. Se trata de un trozo de Marte que fue expulsado al espacio por un fuerte impacto y acabó aterrizando en la Antártida. Un análisis microscópico posterior revela características mineralógicas que sugieren la presencia de antiguas aguas subterráneas en Marte. Estos rasgos indican alteraciones químicas que se producen típicamente en presencia de agua, pintando un cuadro de Marte que una vez albergó agua corriente y tal vez condiciones propicias para la vida. Número 6. Criatura de 20 brazos. Apuesto a que no serás capaz de adivinar el nombre de esta criatura. Estrella pluma de fresa. No confundir con el calamar fresa. Sí, has oído bien. Esta criatura lleva el nombre de una fruta. Esta abominación de 20 brazos fue descubierta en las profundidades del océano Antártico. El parecido de esta terrorífica criatura con una fresa se limita a su cuerpo, o más bien a su base. Sus brazos, sin embargo, se asemejan más a una forma de vida alienígena que a una criatura de este planeta. Ver a estas criaturas zigzagueando por el agua puede ser una experiencia bastante espeluznante. Imagina nadar en el océano y de repente ver a esta criatura. Escalofriante, ¿verdad?
Agradece a tus estrellas de la suerte porque estas criaturas solo prosperan entre los 773.000 metros de profundidad de las aguas más implacables del mundo. Número 5. 100 años de antigüedad caja de negativos. Imaginar entrar en un mundo congelado en el tiempo, donde cada fotograma captura un momento de hace un siglo, posible gracias a lo que los investigadores descubrieron en la Antártida en 2013. Ese año, mientras restauraban cabañas de exploración, los investigadores tropezaron con una caja de 10 negativos de hace 0 años encerrados en un bloque de hielo en la Antártida. Estos negativos pertenecían al malogrado grupo del Mar de Ross, que formaba parte de la expedición imperial transantártica de Ernest Shackleton. La caja contenía 22 negativos de nitrato de celulosa, cada uno de los cuales ofrecía una rara visión de la vida y el entorno de los exploradores antárticos hace 100 años. Las imágenes, que se creían perdidas a causa de las implacables condiciones antárticas, se restauraron minuciosamente, revelando paisajes impresionantes, el barco de los exploradores y momentos cándidos de los propios miembros de la expedición. Estas fotos incluyen instantáneas de Alexander Stevens en la cubierta de la Aurora, el imponente iceberg en tierra de la isla Ross y la descarnada belleza de la isla Big Razorback en McMurdo Sound, capturando la esencia de la exploración de principios del siglo XX y la cruda belleza de la Antártida. Los negativos se describieron inicialmente como sin revelar, pero una inspección posterior reveló que habían sido revelados pero no impresos. El descubrimiento ha suscitado un intenso debate sobre el proceso de revelado de películas y la conservación de objetos históricos. A pesar de haber estado pegadas y congeladas durante casi un siglo, las imágenes de los negativos estaban intactas, lo que demuestra la durabilidad de la película de nitrato de celulosa y ofrece una ventana única al pasado. Número 4. La mayor colonia de peces de hielo del mundo. En 2022, los investigadores hicieron un sorprendente descubrimiento en las gélidas aguas de la costa de la Antártida. Los científicos a bordo del buque de investigación Larvae Polarstern estaban explorando 50.243 metros bajo el agua cuando se tropezaron con círculos extraños en el fondo del mar. Cuando los examinaron más de cerca, se sorprendieron de lo que encontraron. En las aguas heladas había unos 60 millones de nidos de peces de hielo que se extendían por un área de 148 kilómetros cuadrados, lo que lo convertía en un descubrimiento de proporciones épicas y proporcionaba una visión poco común de los hábitos reproductivos de los ya enigmáticos peces de hielo. Se sabe que estas criaturas han desarrollado adaptaciones extraordinarias para prosperar en las gélidas aguas antárticas. A diferencia de otras especies de peces, los peces de hielo carecen de glóbulos rojos y hemoglobina, cruciales para el transporte de oxígeno en la mayoría de los vertebrados. En cambio, poseen corazones grandes y vasos sanguíneos dilatados, junto con sangre incolora, lo que les permite absorber oxígeno directamente del agua. Este rasgo psicológico único, unido a unas proteínas anticongelantes especiales en su sangre, impide que se formen cristales de hielo en sus cuerpos, lo que les permite sobrevivir a temperaturas cercanas al punto de congelación. Número 3. Los hongos luchadores. Las especies de hongos demuestran una vez más lo resistentes que son como organismos. Los investigadores se quedaron bastante perplejos cuando descubrieron hongos en las cabañas históricas utilizadas por los exploradores de principios del siglo XX, como los de las expediciones de Robert Falcon Scott y Ernest Shackleton. Al no haber árboles en el continente, estos hongos de la madera no habrían prosperado de no ser por las cabañas de madera construidas en la región. Estas cabañas, construidas con madera llevada a la Antártida por estos exploradores, se han convertido en inesperados focos de actividad fúngica. A pesar de las duras, frías y secas condiciones que caracterizan el entorno antártico, estos hongos se han adaptado para sobrevivir e incluso florecer. Los hongos encontrados en estas cabañas son principalmente de los que destruyen la madera, lo que podría amenazar la integridad estructural de estos monumentos históricos. Aunque ya no se utilizan, científicos e historiadores esperan preservarlas simplemente por su legado. Aún así, los expertos están encantados con su presencia, ya que brinda una oportunidad única para estudiar cómo se adapta la vida a condiciones extremas. Por ejemplo, los investigadores están especialmente interesados en saber cómo consiguen estos hongos
degradar la madera a temperaturas tan bajas, lo que podría tener implicaciones para entender los procesos de biodegradación y desarrollar nuevas biotecnologías. Lo cierto es que, en el futuro, a medida que la Antártida sea más accesible a los humanos, aumentará el riesgo de introducir organismos extraños, lo que podría afectar a los ecosistemas nativos del continente. Así que quién sabe qué otras sorprendentes criaturas se encontrarán prosperando en la gélida Antártida. Número 2. La Estación de Investigación Halley. Entre las cosas más extrañas que se descubren en la Antártida están las estaciones de investigación que los científicos utilizan para investigar el continente y los fenómenos y cosas que solo pueden estudiarse en el aislado entorno helado que ofrece el Polo Sur. Pero quizá la más extraña de estas estaciones de investigación sea la Estación de Investigación Halley. Esta estructura es la primera estación de investigación polar totalmente reubicable. Situada en la plataforma de hielo de Burnt, en la Antártida, tiene la capacidad única de poder trasladarse fácilmente si es necesario. Construida para soportar temperaturas inferiores a 69 grados Fahrenheit negativos y vientos regulares superiores a 100, la estación se enfrenta a casi 1,5 metros de acumulación de nieve al año, que nunca se derrite. Su diseño responde a los retos propios de su entorno. Debe ser fácil de construir y desmantelar, tener un impacto medioambiental mínimo y ofrecer a la tripulación un espacio de vida y trabajo cómodo y estimulante, y durante los largos inviernos antárticos. Sin embargo, la característica más distintiva de Halley 6 es su movilidad. Esta estación consta de 8 módulos interconectados, cada uno de ellos montado sobre patas hidráulicas equipadas con esquíes. Sí, patas. Estas patas pueden elevarse individualmente para contrarrestar la acumulación de nieve, lo que permite remolcar toda la estación a nuevas ubicaciones según sea necesario. Esta característica ha salvado la estructura varias veces, permitiéndole trasladarse a una zona más estable. Pero eso no es todo. La estructura también cuenta con dormitorios, laboratorios y espacios para vivir y comer. Halley 6 podría haber sido equipado con cosas que podrían hacer la vida de los investigadores más fácil. Lo más probable es que la gente corriente no pueda sobrevivir en esta estación sin los conocimientos y la preparación adecuados, tanto físicos como mentales. ¿Serías capaz de soportar vivir en una de estas estaciones antárticas? Sin embargo, sé lo que la mayoría de nosotros necesitamos: Internet. La mayoría de vosotros probablemente os estéis preguntando, ¿se puede acceder a Internet desde la Antártida? Bueno, la estación McMurdo tiene acceso permanente a una conexión compartida de 17 megabits por segundo. No es realmente la más rápida, y la mayoría de los sitios funcionarán mucho más despacio que eso. En mi opinión, lo máximo que podría estar es una semana. Número 1. Estatua solitaria. En el corazón de la Antártida, en su punto más remoto y frío, conocido como el Polo de la Inaccesibilidad, se alza un busto solitario de Vladimir Lenin. Es probablemente una de las cosas más fuera de lugar de la Tierra. Esta estatua se encuentra en uno de los lugares más aislados de la Tierra. La historia de esta estatua es bastante interesante. En diciembre de 1957, el equipo soviético se embarcó en un desafiante viaje a través del hielo antártico para ser los primeros en llegar al Polo Sur de inaccesibilidad. Era una época en la que cada país intentaba eclipsar al otro en cuanto a avance territorial y exploración. Y así, desafiando condiciones extremas y sorteando terrenos traicioneros, el equipo soviético transportó un busto de bronce macizo de Lenin de tamaño natural, entre otros suministros, a través del hielo. Sus esfuerzos culminaron en diciembre de 1958, cuando alcanzaron el polo y erigieron el busto en lo alto de la estación recién establecida, orientada hacia Moscú. Sin embargo, la estatua no fue lo único que los soviéticos construyeron en el continente. En total, construyeron una cabaña para 4 personas, una caseta de radio e instrumentos meteorológicos, entre otras cosas. Sin embargo, las duras condiciones y la constatación de la lejanía del lugar pronto llevaron a su abandono, y la estación solo recibió visitas esporádicas en las décadas siguientes. No vio a nadie más hasta 1965, cuando un equipo estadounidense, que formaba parte de la expedición Queen Maud Land Traverse, descubrió la estación bien abastecida, pero por supuesto, no se marcharon sin girar la estatua de Lennon para orientarla hacia Washington, D.C. Gracias por vernos.
Hasta la próxima.